Buenos días, en el día de hoy vamos a explicar lo que es un proyecto con Sublime Text, con el lenguaje de programación PHP. Vamos a enlazarlo con una base de datos en MySQL y vamos a explicar lo que es un maestro de detalle, lo básico. Bueno, entonces lo primero para poder iniciar va a ser iniciar nuestro servidor del SAM en mi caso, yo lo estoy utilizando. Vamos a utilizar también Sublime Text y un navegador de su preferencia. Entonces acá me está mostrando un error con el Tomcat, pero el Tomcat no lo voy a utilizar. Simplemente voy a utilizar el Apache y el MySQL. Entonces le damos a Start, esperamos a que funcionen correctamente los puertos para poder acceder a lo que es localhost y el localhost myadmin. Voy a trabajar de incógnito porque de manera incógnita no me guarda la caché. Entonces me parece que es una manera mucho más fácil. Yo aquí ya tengo prediseñado una base de datos y lo vamos a hacer en esta carpeta hospital, que por el momento está vacío. Entonces abrimos lo que es el localhost phpMyAdmin para poder ver nuestras bases de datos. Lo que vamos a hacer es una base de datos, un estilo de bases de datos para un hospital, en el cual a una cita predefinida que ya hemos hecho con anterioridad o que hacemos mediante el mismo proyecto, le vamos a poder dar varios medicamentos. Entonces aquí está mi base de datos, se llama hospital y tiene 5 tablas: citas, doctores, fórmulas, medicamentos y pacientes. Los doctores y los pacientes están normales, simplemente sería documento, nombre y teléfono. Le puse la D para diferenciarlo de pacientes, que los puse con los mismos campos. Entonces documento paciente, nombre paciente, teléfono paciente. En el campo de citas, lo que vamos a hacer es automáticamente un ID de una cita. Le vamos a cargar un doctor y un paciente. Esta tabla se nos va a hacer automáticamente y vamos a utilizar una función que se llama LastInsertID para sacar el ID de la cita y poder asignarle varios medicamentos. Como en mi caso yo tengo 2 medicamentos, ibuprofeno y acetaminofeno. Entonces, cuando creemos una fórmula, lo que vamos a necesitar es primero la cita, ¿sí? Luego los medicamentos que se le asignen y la cantidad. Como la cita, si le damos aquí en hospital y en vista diseñador, nos va a mostrar que tenemos unas relaciones ya predefinidas, ¿sí? Entonces los medicamentos están por aquí por este lado, los doctores están por este lado, las citas van aquí arribita y los pacientes. Entonces, una cita se crea automáticamente, ¿sí?, con un doctor y un paciente. Entonces le cargamos el doctor y el paciente, obtenemos el ID de la cita, lo cargamos en la tabla fórmula y así le vamos a poder anexar varios medicamentos. Si nosotros le anexamos este medicamento directamente a citas, a pacientes o a doctores, solamente se le podrá asignar uno. O sea, cada vez que se cree una cita, por ejemplo, se le va a asignar un medicamento. De resto, no se va a poder. Entonces, por eso es que se hace lo que es el maestro de detalle. El maestro de detalle en sí es esta pequeña tabla, la cual siempre nos va a repetir la misma cita, o sea, el ID de la cita que tengamos, y nos va a poder cargar varios medicamentos con la cantidad respectiva de cada medicamento. ¿Qué hace esto? No repetir citas, ¿sí? Porque si yo pongo y de cita 1, el doctor y el paciente, y de cita 2 y es el mismo doctor y el mismo paciente, nuestra base de datos va a quedar muy grande y va a quedar redundante. En cambio, si yo saco solamente el 1 de este y de cita, ya sé que tiene el doctor tal con tal número de cédula que yo le ponga y mediante este puedo acceder a los demás documentos que tiene el doctor. Lo mismo para paciente y ya con este simplemente, con este ID de cita, voy a tener todo en mi tabla fórmulas. Y lo mismo para los medicamentos. Si los medicamentos desde acá afuera trajeran una cantidad o algo por el estilo, o una presentación en miligramos, y eso, se los pasaríamos acá. Y con solo pasarle el ID del medicamento, ya la base de datos heredaría toda esta parte. Entonces, vamos a empezar con el proyecto. Aquí ya tengo lo que es Sublime Text. Para los que no saben, la ruta es en el disco local C, en la carpeta que ustedes estén utilizando. Por ejemplo, aquí me aparece SAM. Si ustedes están utilizando OneServer, aparece www. Simplemente la abren en htdocs y aquí es donde crean todas las carpetas para sus proyectos. Yo, por ejemplo, voy a crear esta carpeta hospital. Como ven, la tengo vacía. Y para hacerlo más rápido, me voy a llevar desde profesores todos estos documentos, que simplemente es para tener una base. Entonces los pego aquí. Y ya desde Sublime lo que hago es exportar mi proyecto. Entonces, add folder to project, me voy a este equipo,
disco local C, SAM, htdocs, y tomo la carpeta hospital y le digo seleccionar carpeta, entonces acá ya se me va a mostrar. Entonces lo vamos a hacer de una manera simple. En el index vamos a listar lo que tengamos en la tabla fórmulas. ¿Por qué? Porque la tabla fórmulas, como le digo, es la que vamos a tener. Entonces, como pueden ver, yo aquí ya tengo una cita. Si yo creo otro nuevo, tendría que crear la cita 2 con los medicamentos que le asigne y la cantidad que le asigne. ¿Qué van a tener en común todos los maestros de detalles? Un ID de una cita, que va a ser pues como el documento principal. Los medicamentos son lo que van a variar. Entonces, si yo creo la cita 2, por ejemplo, con 2 medicamentos, con 3 medicamentos, se me tienen que guardar la cita, el ID de la cita automáticamente y los medicamentos que le asignen, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos permite. Como pueden ver, acá le asigné 2 medicamentos y no solamente a la cita 1, 1, a la cita 2, 2 y así por el estilo. Entonces, esto es una manera mucho más fácil de trabajar, mucho más organizada. Entonces, empezamos en el Sublime. Lo que vamos a mostrar en el index es lo que tengo en fórmulas. Entonces, simplemente, primero, creo la conexión. Esto se puede crear por aparte y ya luego decirle include conexión.php, pero lo vamos a hacer así para que sea más rápido. Entonces acá cargamos un objeto. Este PDO significa que es un objeto, es una variable que va a tener un nuevo objeto, una clase de tipo objeto, y aquí le decimos que se va a hacer en el host, va a ser desde el localhost. Le damos el nombre de la base de datos, que en nuestro caso es hospital, esa que tenemos acá. Voy a cerrar este SAM. Y acá el nombre de la base de datos se la damos hospital. Entonces ya aquí con esto va a tener el root, que es pues, nuestro usuario predefinido, y la contraseña si tiene. Esto es lo que está haciendo en estos momentos. Y le damos atributos de la clase objeto para que llegue una vez quede guardada. Listo, con la flechita le damos un atributo o le creamos un campo, un atributo. Listo, entonces ya tenemos lo que es la base de datos, ya tenemos lo que es la conexión. Vamos a guardar en una variable, le voy a poner fórmula en mi caso. ¿Sí? Vamos a guardarle en esa variable, en esta database, ¿sí? Vamos a hacer que la variable fórmula tenga algo heredado de la base de datos que acabamos de crear. ¿Y qué vamos a heredarle? Vamos a heredarle la tabla fórmula. Entonces simplemente sería select asterisco from y le damos el nombre de la tabla. Miramos si es fórmula o fórmulas. Fórmulas tengo yo en este caso, entonces se le da asterisco from fórmulas. Y si hacemos un printr con la variable que tenemos en este caso, que sería fórmula, ¿sí? Nos debe cargar como una clase array, todo lo que tengamos en fórmula. Vamos a ver si nos la muestra correctamente. Entonces, para poder acceder a la carpeta simplemente ponemos localhost. Voy a volver a escribir localhost y el nombre de la carpeta que creamos en el PHP-Maya, en este caso hospital. Entonces, como pueden ver, aquí me crea el array, ¿ven? Me está diciendo que tiene cita, ¿sí? Un medicamento y una cantidad. Y la misma cita, que es la 1, tiene un medicamento diferente y una cantidad diferente. Por el momento no muestra errores porque viene desde otro proyecto y todavía no lo hemos anexado. Entonces, como pueden ver, funciona. Ya tenemos lo que es el array. Entonces ahora vamos a meterle los campos que necesitamos que muestre. Entonces esto lo voy a comentar nuevamente para que no me genere ningún problema. Listo, guardamos acá. Entonces ya aquí tiene pues todo lo que es HTML, sí, son simples conexiones. Creemos el docty para que sea HTML5, el HTML donde empieza y termina, la cabeza que es la que va a contener la relación. Aquí le estamos relacionando con CSS para tener un sistema prediseñado una vez. Le metemos el metachar UTF-8, que es para que nos reconozca caracteres especiales, y en el cuerpo es que vamos a empezar a trabajar. Entonces primero con un div contenedor vamos a crear el primer título. En este caso sería maestro de detalles, pero no de profesores, sino de hospital. ¿Sí? Si guardamos y actualizamos, entonces vamos a ir viendo los cambios. Como pueden ver, aquí ya dice maestro de detalle hospital, nos quita el array que yo le puse y ya nos dice maestro de detalle hospital. Entonces sigamos. ¿Sí? Le damos una clase cualquiera, esta la pusimos ahí. Le damos un tipo de clase,
a nuestra tabla, que es la que va a contener lo que vamos a mostrar. Entonces yo les estoy dando un table header y un table street para que me resalte todas las cosas. Y aquí con un tr y table headers, th, vamos a poner los campos que necesitamos. Nosotros en este caso necesitamos 3. Necesitamos lo que es la cita, o el id cita, a poner id cita, el id del medicamento y la cantidad. Guardamos, vamos mirando cómo va quedando nuestro proyecto. Entonces, como pueden ver, ya aquí se cambia automáticamente. Me dice el ID cita, el ID del medicamento y la cantidad. Listo. Entonces, estos TH lo único que van a hacer son las cabeceras que estamos acá. Ahora, vamos a crear con los TD, los que están aquí, ¿sí? Dentro de otro TR, un TR diferente, vamos a crear los TDs que son los datos que va a contener nuestra tabla. Entonces, como son 3, nuevamente borramos esto acá. ¿Y cómo vamos a hacer para que esto nos lo muestre? Simplemente, yo podría ponerle aquí un dato cualquiera. Vamos a ponerle, por ejemplo, hola. Control S. Y cuando nos vayamos acá, nos debe listar. Perdón, no funciona de esta manera porque aquí ya lo tengo dentro de un for each. ¿Sí? Entonces, simplemente si lo hacemos aquí afuera, con otro tr, ¿sí? Le damos un td y ponemos, por ejemplo, hola. Creo que así es que se nos va a mostrar de una vez. Entonces, como pueden ver, aquí ya nos queda un cuadrito en el cual se nos pone un hola. Entonces, de esta manera es que va a funcionar, pero como nosotros necesitamos llenarlo desde la base de datos, desde una base de datos ya predefinida, entonces lo que hacemos es abrir PHP y creamos lo que son pues ya como creamos lo que son un PHP, ¿sí? Dentro de HTML. Estos son sentencias, simplemente con los dos puntos y el punto final. Esto es lo que estamos haciendo en este caso. Entonces, le decimos que PHP se abre aquí, como pueden ver, ¿sí? Le decimos un for each y él nos va a mostrar, él nos lo va a mostrar de la siguiente manera. Voy a hacer un PHP aquí dentro y voy a hacer un for each para que lo vean. Entonces, él nos los va a hacer de esta manera, con llaves y cerrándolo de esta forma. Lo que pasa es que así entonces nos enredaríamos mucho con las llaves, ¿sí? Aquí está el código abajo y nos enredaría mucho con la llave. Entonces lo que utilizamos es sintaxis alternativa. Simplemente acá le decimos, en vez de que nos cierre de una vez, le damos 2 puntos para que el código quede abierto. Y simplemente con otro PHP hacemos un end for each y aquí es donde cerramos nuestro código. Entonces, todo lo que tengamos dentro de esto se va a poder ejecutar sin ningún problema. Y dentro de este también vamos a poder utilizar todo lo que es HTML sin ningún inconveniente. Entonces acá adentro es lo que vamos a ver. Como nos puede ver, nos dice que recorremos una variable y que le damos un nombre alternativo. Y que aquí un valor, pero el valor no lo vamos a utilizar, simplemente lo vamos a hacer para que recorra. Entonces eliminamos el valor. ¿Y cuál variable vamos a recorrer? Pues la variable que tiene todos nuestros atributos, que tiene fórmulas, que es donde están todos nuestros datos. Entonces simplemente ponemos el nombre de la variable, que en mi caso es fórmula, ¿sí? Y le vamos a dar una llave que sea la f. ¿Sí? Entonces dentro de esto vamos a hacer ahora sí el tr, que es el que nos va a contener todo. Y dentro de estos trs es que hacemos los tds. Este td que va a contener otro método de PHP, ¿sí? Que nos va a mostrar, ¿qué nos va a mostrar? Lo que tengamos en la variable fórmula, en el campo, variable fórmula, en el campo. ¿Y cuál sería el primer campo? El que tengamos acá en fórmulas. Entonces si nos vamos a fórmulas, tiene cita. Entonces le metemos el campo cita. Control S, eliminamos este de aquí abajito para que no nos vaya a estorbar este otro PHP. Listo, está dentro de la tabla con un salto de línea. Entonces le vamos a dar de una vez control S, recargamos. Y como puedes ver, nos cargan los ID de la cita sin ningún inconveniente. Entonces lo mismo vamos a hacer con el medicamento y cantidad. Entonces simplemente sería duplicar esta tabla, duplicar esta línea 2 veces.
la duplicamos y en vez de cita ya sería el medicamento, pero en minúscula, porque acá nos está mostrando el medicamento que tenemos arriba. Necesitamos que sea como el que está en nuestra tabla y la cantidad que tengamos. Entonces listo, ya con esto debería de recorrernos nuestra tabla. Miramos acá, como pueden ver, si no la carga. Entonces, esto lo estamos haciendo acá ¿para qué? Para cada vez que guardemos una cita nueva, tener el control, ver si nos está guardando o no. Aquí ya vamos a cambiar lo que es este botón para que en vez de nuevo vuelo sea una nueva fórmula. Y esto es lo que nos va a guardar. En vez de nuevo vuelo, va a ser una nueva fórmula o una nueva cita, una nueva fórmula. Y esto nos va a llevar a un formulario detalle.php, es la otra clase que yo tengo aquí. Entonces le voy a renombrar, le voy a poner fórmula.php. La voy a dejar así y esta la voy a renombrar. Ponemos fórmula.php y listo, ya ahí quedó redireccionada. Entonces cada vez que nosotros le demos a este botón, nueva fórmula, nos va a llevar a otro formulario, que es el que vamos a necesitar llamar. Listo. Bien, entonces vamos a empezar a recorrer ya pues lo que son los datos que necesitamos. Acá le vamos a poner otro titulito, le vamos a poner, en vez de esto del session, no, por el momento lo vamos a cerrar. Ya enseguida les explico para qué funcionan y cómo se utiliza. Vamos a dejar esto para recordarme bien de los datos. Simplemente vamos a tener otro formulario con HTML como el que teníamos antes. Le damos un bootstrap, le damos un metachar de UTF-8, le ponemos un div que va a ser un contenedor, un div que va a tener una clase, y aquí le vamos a poner fórmulas. Nueva fórmula para que quede mejor. Nueva fórmula. Listo, entonces con un H1 guardamos, verificamos que quede bien de una vez, nueva fórmula, listo, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Es simple, vamos a pedir los datos que necesita una cita. Si nos fijamos, para crear una cita, necesita un documento del doctor y un paciente. El ID de la cita no se lo damos porque es autoincrementable. Si quieren ver acá en la estructura, nuestra ID de cita es autoincrementable. Entonces, para cita simplemente necesitamos lo que sería un doctor y un paciente. Esto lo podríamos hacer con un botón buscar y todo de la tabla paciente, de la tabla doctores, pero para hacerlo más rápido simplemente vamos a utilizar los que ya tengamos. Entonces le vamos a dar acá, en vez de documento docente, ¿sí? Le vamos a dar documento doctor. Y se va a llamar, en vez de documento docente, se va a llamar documento doctor. ¿Sí? ¿Qué valor va a tener? Lo que tenga en documento doctor. El resto de código, esto que está por acá, enseguida se los voy a explicar. Simplemente quiero ir organizando lo que es el formulario para que se vea de una vez. Documento doctor, listo. Este documento doctor lo vamos a escribir acá y materia. Necesitamos es documento paciente. Control S. Y aquí entonces nos va a llevar el nombre, que no va a ser descripción, sino, y el valor de una vez también se lo va a cambiar. Con control sostenido, le podemos dar doble clic en las dos opciones y de una vez nos va a cambiar las dos. Va a poner documento paciente. Listo. Entonces esto por el momento. ¿Y qué le vamos a agregar a nuestra tabla que cada vez que se nos venga, vamos a recargarlo aquí? Entonces nos pide el documento del doctor, el documento del paciente. Acá vamos a agregarle el medicamento y al frente la cantidad. Y aquí vamos a hacer una pequeña tabla en la cual vamos a poner el ID del medicamento, la descripción o el nombre del medicamento y al frente va a quedar la cantidad. Listo, entonces eso es lo que necesitamos por el momento. Entonces acá no va a ser documento estudiante, sino medicamento, al frente cantidad y le vamos a agregar. Entonces cada vez que agreguemos uno nos va a permitir que nos vaya quedando un array que va a contener todo. Y cuando le demos guardar se nos va a crear automáticamente la cita. Vamos a obtener el ID de la cita y lo vamos a guardar en fórmula con los medicamentos que tenga. Listo, entonces voy a seguir acá. Voy a mejorarlo. Entonces en vez de documento estudiante sería ID medicamento. ¿Sí? Va a tener un input, ¿sí? Que se va a llamar, le vamos a poner medicamento, simplemente de esta manera. Vamos a bajar aquí, nos vamos a copiar este código para poder ponerle lo que es la cantidad y simplemente lo cambiamos.
cantidad y le ponemos también cantidad. En minúscula todo para uno no enredarse tanto con eso. Entonces si miramos acá en nuestro localhost, ya quedó. El documento del doctor nos lo pide, el documento del paciente nos lo pide, nos pide un ID de medicamento y nos pide una cantidad. Ahora necesitamos que cada vez que le demos agregar, nos recorra y nos guarde aquí las variables. Vamos a hacer eso enseguida. Entonces, aquí ya vienen lo que son los métodos que nosotros vamos a utilizar. Como ustedes pueden ver, aquí tengo un session, el session star. ¿Esto para qué sirve? Cada vez que nosotros en PHP, en nuestro navegador, ¿sí? Si no utilizamos session, cada vez que le damos recargar o agregar o cualquier otra de las variables, aquí no sale el error porque no lo he encontrado, esto se nos borra. Entonces, con session, ¿qué permite? Que estos documentos de acá no se nos pierdan. Cuando recargamos esto se pierde. ¿Ven? Carga de una vez el error nuevamente. Entonces, con session nos permite que ese documento del doctor y ese el documento del paciente no se nos pierda, sino que se nos guarde en una variable. Y lo mismo con los medicamentos y la cantidad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, vamos a crear primero las variables vacías para que no queden indefinidas, ¿sí? Por ejemplo, aquí este documento doctor, ese error que me sale aquí es porque me dice que la variable está indefinida. Un definite variable, documento doctor. Entonces, para que no nos salga este error, simplemente la creamos por el momento vacía. Entonces le ponemos documento doctor. Aquí está documento doctor que sea igual a vacío. Punto y coma, guardamos, recargamos y listo. Ya él nos saca ese error. Entonces lo mismo vamos a hacer para el documento del paciente. Documento paciente va a ser igual a vacío. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Lo que necesitamos es, acá tenemos un método que se llama buscar.php dentro del formulario. ¿Ven? Entonces, cada vez que yo haga una opción de aquí de agregar, él se va a ir a buscar.php. Miren, aquí tengo el botón agregar estudiante. Ese es el botón, agregar. ¿Sí? Entonces le voy a poner aquí agregar medicamento, para que ustedes vayan viendo el cambio. ¿Ven? Ya se llama agregar medicamento, ya nos borró los dos errores. Entonces, este método que tengo aquí se llama agregar medicamento. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo? Que es un botón que tiene el tipo submit, que se llama operación y que el valor que tiene va a ser agregar medicamento. ¿Listo? Cuando yo aquí a todos les voy a poner nombre operación, ¿sí? A todos los botones. Pero los voy a diferenciar en el valor. El valor va a ser guardar y valor cancelar, valor agregar medicamento. Aquí el valor va a ser lo que tenga en documento paciente y en documento doctor desde session. Y cuando yo le dé una opción, o sea, cuando le dé un clic a cualquiera de mis botones, esto me va a llevar a buscar.php. Entonces, cuando yo le dé en buscar.php es este de aquí arriba. Entonces, cuando yo abro buscar.php, voy a guardar. Entonces, simple, lo primero que tengo que hacer es iniciar la sesión, ¿sí? Lo segundo es la misma base de datos, porque esto nos va a trabajar con la misma base de datos. Entonces, esta que ya hice aquí, que está bien, la voy a copiar y la voy a pegar acá en formulario. Ahora, en mi formulario, en el formulario ya para nuevo fórmula, le estoy diciendo que todo lo que yo voy a poner se va a ir por el método post. O sea, todos los datos que yo le dé a esto, por ejemplo, este documento doctor, este documento paciente, este medicamento, esta cantidad, este agregar medicamento, todo se me va a buscar, pero por el método post. Entonces yo desde post voy a bajar lo que es operación. Esta operación es lo que yo le estoy poniendo acá. Nombre, operación. Nombre, operación. Nombre, operación. Es para cada botón. ¿Listo? Entonces eso es lo que estoy bajando aquí. Le digo en una variable operación, desde post, bájeme lo que tenga con el nombre de operación. Entonces si yo recorro operación, lo que me va a contener es lo que yo tenga acá en este momento. ¿Listo? Entonces yo le estoy diciendo que todo se vaya al buscar.php. Estoy bien por el momento con la base de datos. Entonces aquí es donde entra el session. ¿Cómo se hace el session? El session simplemente se declara como una variable con un guión bajo, como si fuera un post o un get, pero se le pone session. ¿Sí? Se le pone como si fueran aquí, ¿ven? Con corchetes, separándole lo que va a ser el nombre.
Entonces listo, con corchetes, comillas simples, y vamos a bajar primero, el que no necesitamos que se pierda es el documento del doctor y el documento del paciente. Entonces vamos a bajarlo. ¿Cómo lo bajamos? Con el nombre que tengamos acá. Es mucho más fácil, va a ser mucho menos enredado. Entonces aquí ponemos documento doctor. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual este documento doctor? Entonces, ¿a qué va a ser igual? A lo que tenga desde post. ¿En qué campo? En el campo del documento doctor. Listo, entonces, por post a mí me van a pasar un documento del doctor. ¿Ven? Este post que tengo aquí, documento doctor. Entonces, esto lo que tenga aquí, el valor que tenga acá, se me va a ir hasta buscar.php y se me va a bajar y se me va a guardar en session, en una variable que se llama documento doctor. Le doy control S. Y lo mismo voy a hacer para el documento del paciente. Entonces simplemente voy a duplicar la línea y voy a cambiarlo. En vez de documento doctor con control, lo presiono, lo dejo ahí y le voy a poner el documento del paciente. Esto lo hago aquí porque esto es lo que no necesito, que así yo haga cualquier operación no se me borre. Entonces lo bajo aquí de una vez y simplemente lo puedo hacer, bajarlo acá desde session. ¿En qué variables? Le voy a poner en la variable documento doctor y documento paciente para que se queden ahí. Entonces, le voy a decir que la variable documento paciente va a ser igual a lo que tenga en session, ¿sí? ¿En qué campo? En documento paciente. Entonces, de esta manera ya nunca se me va a perder el documento del paciente, siempre se me va a quedar ahí guardado. Entonces le estoy diciendo que aquí me pase por post lo que tenga y luego me lo lleve a esta variable documento paciente y lo baje desde el session. El session nunca se va a perder. Y luego acá le estoy diciendo que el nombre va a ser el documento doctor y el valor va a ser lo que tenga en la variable documento doctor. Entonces, paciente. Entonces, esta variable paciente es la que tenga desde session que me está guardando todo permanentemente y se llama documento paciente. Eso mismo es lo que recorro acá. Entonces lo mismo voy a hacer para el documento del doctor, para que no se me pierda. Cada vez que yo le dé buscar, no se me pierda. Entonces documento paciente, vamos a darle con doble clic, es más rápido, y le damos documento doctor. Listo, entonces ya ahí nos queda en session. Ahora, para el método agregar es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque este método agregar medicamento, contiene los medicamentos y la cantidad que yo le ponga. Entonces acá de una vez voy a cambiar. Esta es función cancelar, la estoy haciendo para romper lo que tenga en session, ¿sí? Vamos a hacer una prueba aquí ya con el localhost. Vamos a darle aquí. Estos errores son porque no tengo los documentos definidos. A ver, documento doctor 12. Documento paciente 23. Y de medicamento 1, cantidad 2. Si le voy a agregar medicamento, me va a buscar .php y todavía no se me redirige. Pero cuando vuelvo aquí, como pueden ver, denme un momento, por favor, ya lo corrijo. Aquí donde le estoy diciendo que vaya, le estoy diciendo que vaya a buscar .php por el método post. Ya encontré el error, lo que pasa es que yo le cambié el valor a agregar medicamento. Entonces acá en buscar.php no me está reconociendo el método agregar medicamento. Entonces por el momento voy a cancelar todo lo que tenga en documento, lo que tenga en session desde documento paciente y lo que tenga en session desde documento doctor, ¿sí? Cuando yo le dé en el botón cancelar, ¿sí? Que aquí le estoy dando un nombre, como pueden ver está acá. Este es el botón cancelar y le estoy dando el valor cancelar. Él lo baja como operación y le da el valor cancelar. Entonces cuando yo le dé en el botón cancelar, ¿qué me va a hacer esto? Con un método de un switch y una función cancelar, simplemente lo que tenga en session lo haga igual a null. Lo que tenga en session lo haga igual a null. Y ahí me los va a romper. Y aquí está el método agregar estudiante. Entonces se lo voy a cambiar a agregar medicamento, que fue el que puse allá. Control S. Y aquí también lo cambio. Que ese es el que nos recorre todas las funciones. Entonces simplemente es un switch con lo que tenga en operación. Como pueden ver en la variable operación. Si el caso es cancelar, entonces hace lo que tenga en la función cancelar y lo rompe. Si el caso es agregar medicamento, hace lo que tenga en agregar medicamento, en la función agregar medicamento y rompe.
Si el caso es guardar, entonces me guarda lo que yo esté guardando, lo que necesite guardar, y luego lo cancela para que me rompa todo lo que está ahí en session, para que no me quede todo guardado, ¿sí? Aquí en cada uno de estos le estamos haciendo un header que lo que hace es redireccionarlo nuevamente hacia donde lo necesitemos. Vamos a probar de esta manera. 1, 2. Bueno, aquí por el momento nos dice que no está localizado, pero si actualizamos, como pueden ver, cantidad y el ID de medicamento y la cantidad, ¿sí?, se nos borran, pero el documento del doctor y el documento del paciente no se nos borran. Entonces, por más que actualicemos, no se nos va a borrar. Si venimos al SAM y borramos, si venimos al Sublime, perdón, y borramos estas líneas de código, lo que va a hacer es que cada vez que recarguemos, se nos va a borrar el documento del doctor. Entonces, eso es lo que hace Session, eso es lo que permite en Session. Que cuando yo aquí meta dos variables, vamos a recargarlo, 2 y 23, como pueden ver, ven la carga desde Session, lo que yo le haya metido en Session. Y por más que recargue, no se me van a perder, y eso es lo que necesito. Entonces vamos a seguir acá. Entonces vamos a seguir. Como le estaba diciendo, cuando le voy a agregar medicamento, nos dice que el objeto no está localizado. ¿Por qué no se localiza esto? Porque como pueden ver aquí en la barra, nos está redireccionando a formulario detalle.php y yo lo renombré. Entonces tengo que renombrarlo también acá en el método buscar en los headers. Ya el mío no se llama formulario detalle, se llama fórmula. Entonces tengo que redireccionarlo a fórmula.php, este que tengo aquí. Y ahí lo redirecciono y ahí sí me va a cargar con errores. Miro acá y este último, después de que guarde, nos va a redireccionar al index. Por el momento vamos a dejarlo así. Control S, miramos aquí, recargamos, pongamos por ejemplo el 1 con la cantidad 2, agregar medicamento, y como pueden ver no me agrega nada. Listo. Esto no lo agrega porque no lo ha encontrado en la base de datos, porque aquí yo ya hice unas operaciones con las cuales le estoy diciendo que desde que no me lo encuentre, no me lo guarde. ¿Por qué? Porque si yo tiro un campo vacío, desde acá por ejemplo, si yo le doy aquí nada y le pongo 2, cuando le dé agregar medicamento me va a guardar el ID automático, el ID del medicamento no me lo va a guardar, o sea, me va a guardar un ID cualquiera y me va a guardar un campo vacío, sin ninguna descripción. Entonces por eso hacemos estas redirecciones. Entonces, ¿qué vamos a pedir aquí? Sí, por el método POST, pero ahora ya vamos a hacerlo con el ID medicamento y la cantidad. Entonces, si desde POST medicamento, que es este que tengo acá, si desde POST medicamento, este medicamento con POST, es diferente de vacío, aquí recuerden que con el doble igual me dice que sea igual a vacío, con este es diferente de vacío, entonces también lo voy a validar con la cantidad. Entonces le voy a poner y desde POST cantidad, que es la otra que tengo acá. Entonces, si me pasan los dos diferente de vacío, o sea, los dos parámetros diferente de vacíos, ¿sí? O sea, si me los pasan vacío, él me va a salcar automáticamente, me va a llevar al formulario y me va a decir que debo seleccionar un medicamento. Vamos a hacerlo para ver. Debe seleccionar un medicamento, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo para ver. Ya ahí guardé, recargo, lo voy a pasar vacío. Entonces lo que me dice es debe seleccionar un medicamento, ¿ven? Si ya le pasó algo, me sale otro error porque todavía no lo he arreglado. Entonces, como no tengo nada y no quiero que se me creen campos vacíos, él automáticamente me va a mandar un mensaje que se llama debe seleccionar un medicamento. ¿Dónde lo pongo? Este mensaje lo estoy poniendo aquí directamente, ¿sí? Le estoy diciendo que es sesión mensaje y que va a ser igual a lo que tenga acá. Y luego lo llamo con session, con un H2, le doy un tipo de texto y que me muestre lo que tenga en session, en el campo session, con el nombre de mensaje, que es este que tengo acá, session mensaje. ¿Ven? Debe seleccionar. Si yo le digo debe seleccionar un miembro, control S, lo que haga cuando le dé aquí agregar medicamento es debe seleccionar un miembro, ¿sí ven? Entonces esto es lo que nos permite de esta manera. Entonces le voy a poner aquí debe seleccionar un medicamento y una cantidad, ¿sí? Para que ya nos quede el mensaje de una vez. Listo. Entonces, si medicamento
y post traen algo, entonces lo voy a bajar a otra variable. ¿Y a qué variable va a ser esta? Entonces la voy a crear aquí. De una vez le voy a decir que la variable sea medicamento. ¿Qué variable va a ser esta? Entonces lo que yo traiga desde aquí. Este medicamento va a ser lo que voy a bajar y lo voy a guardar desde post, lo voy a guardar en una variable que se llama medicamento. Y de una vez voy a bajar la variable cantidad y la voy a guardar en otra que se llame cantidad. Y lo voy a poner igual y lo que tenga desde post en el campo cantidad. Listo. Entonces ya por el momento ya aquí ya desde post bajé lo que tiene medicamento y lo que tenga cantidad. Listo. Eso es lo que hicimos ahí hasta el momento. Entonces, ahora, si ya están vacíos, si ya comprobamos que está vacío, que no está vacío, perdón, porque aquí es diferente. Si no está vacío, entonces ahora sí voy a hacer que me haga un recorrido por la base de datos. Aquí le estoy diciendo que la base de datos es esta misma que creé arriba, ¿sí? Desde hospital, le voy a hacer un select asterisco from. ¿De dónde? Desde la tabla, como yo estoy aquí haciéndolo con medicamentos, tengo que hacerlo con la tabla medicamentos. Entonces select asterisco from medicamentos. Donde este medicamento, ¿sí? Ese medicamento que yo pasé ahí, no, perdón, donde el ID del medicamento, este campo es el que yo necesito, el campo ID de medicamento, este de aquí, entonces lo voy a poner aquí, ID medicamento, sea igual, ¿a qué va a ser igual? A lo que yo le esté pasando en la variable medicamento, entonces simplemente sería con el símbolo peso, medicamento. Listo. Y que me lo haga de tipo objeto. Con este fetch se me pone de tipo objeto. Entonces, si yo le paso, por ejemplo, el 1, entonces él va a seleccionar de la tabla medicamentos donde el ID del medicamento, que en este caso va a ser lo que tenga en estas dos partes, sea igual al medicamento que yo le estoy pasando, o sea, a este de aquí. Si esto existe, él me va a hacer lo que le estoy diciendo aquí abajo, ¿sí? Si no existe, entonces él me va a mostrar ese mensaje que dice el estudiante no está registrado en la base de datos. Entonces vamos a ponerlo, pero con medicamento. El medicamento no está registrado en la base de datos. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Acá recargamos y vamos a poner un medicamento que no exista, por ejemplo el 45. Acuerden que yo apenas tengo 2 medicamentos. Entonces cantidad 3. Agregar. El medicamento no está registrado en la base de datos. Como pueden ver, session guarda lo que tenga el mensaje en estos momentos. Acuérdense que antes ya estaba vacío, nos mostraba este mensaje. Como ahora no está vacío, pero no está en la base de datos, me lo guardo. Si le meto un medicamento que exista, lo que me debe mostrar es un error porque aquí no lo he programado. Entonces, simple. Voy a crear una variable que le voy a llamar medicamento. ¿Sí? Nuevamente medicamento. Pero ahora, ¿qué va a tener? De la base de datos, ¿sí? El query select asterisco from va a ser desde medicamentos, ¿sí? Y va a tener lo mismo, desde ID medicamento a la variable medicamento. ¿Por qué repito esta línea de código? Lo que me hace esto es, si existe algo en la base de datos, si existe, me va a guardar esto, ¿sí? Si no existe, me lo salta. Entonces, por eso hago esta doble línea de código aquí. Parece que es una redundancia, pero es para que nuestro código quede más limpio, o sea, para que no nos salgan más errores. Y ya ahora lo que necesito es guardar en session lo que